Pero ahora estamos con Julieta Ortega, que como decíamos al principio es una referente de esta lucha por la despenalización del aborto y tiene esa peculiaridad de que por un lado es una de las caras más visibles de actrices argentinas y por otro lado tiene esto que para mí es una cosa que la hace muy especial en esta lucha, de ella saber, ella en una entrevista dice como, yo sé en primera persona lo que es haber tenido que tomar esta decisión y haber sido madre por decisión y por amor más grande, ¿no? Entonces me parece como muy valioso en su lucha esto de poder militar para que otros que no tienen las mismas posibilidades lo puedan hacer de una manera más sana. Así que bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo les va? Los escucho muy bajo, pero acá estoy. Ayer las manos mágicas del operador lo resuelven en un segundo. Ok. Bueno, Julieta, primero contarte, sos una cábala de este programa. Cada año que empezamos... sos la primera entrevista. Sos la primera entrevista del año pasado y de este. Wow. Y la verdad, no fue planeado, pero nada. Pero la agenda nos llevó a contactarte las dos veces. Qué gracioso, qué bueno. Qué bueno. El año ¿Fue pasado también en el marco de algún pañuelazo? Fue en el marco de la denuncia de Telma. Sí. Ah, perfecto, claro. Así que nada, sos también como sos amiga del programa, sos cuando quieras. Bueno, Julieta, primero contar eso que venía diciendo Manu, ¿cómo ves vos la lucha este año? Digo, este año es un año diferente, ya que el Poder Ejecutivo por lo menos está bancando que sea ley. Sí, por supuesto. Creo que no estuvimos, recién lo decía en un programa de televisión, creo que nunca estuvimos tan cerca como este año de que salga la ley. Creo que nunca tuvimos un presidente que no solo habilita el debate, sino que tiene que quiere que la ley salga, que ya dijo que va a hacer todo para que la ley salga. Creo que esa voluntad, bueno, no contamos con eso antes, y todo eso hace, y es un gabinete verde en su gran mayoría, y todo eso hace que uno tenga más esperanzas. Se mandó a redactar un nuevo proyecto de ley, que seguramente va a tener algunas modificaciones que van a lo mejor van a acercar más las posiciones de los indecisos, y creo que sí, que estamos muy cerca de lograrlo. Debería salir este año, la verdad es que tengo mucha esperanza. Hoy leía un estudio que dice como que en diputados volvería a dar la mayoría a favor, pero que senadores sigue siendo una lucha difícil, en la cual si la votación fuese hoy, hay todavía mayoría en contra, pero la diferencia es más reñida que la del año anterior. Creo que yo escuché lo mismo, que en diputados ya sabemos que estamos bien, que en senadores va a volver a ser difícil, un poco menos difícil de lo que fue el año pasado, que fue muy triste escuchar a algunos de nuestros senadores hablar. Hay gente que sigue ahí en ese lugar, hay gente que cambió, y entonces tal vez la tengamos apenas más amable, pero la vamos a tener difícil, obviamente, sí. Es un tema que despierta, yo creo que incluso más división que lo que fue en su momento el matrimonio igualitario. Estando tan atravesada por esta lucha, ¿qué te generan algunos testimonios, tanto de los senadores o de los diputados que han hablado, como de otros referentes ahí de la agenda pública? Bueno, el año pasado, cuando los escuché en su momento, que fue el año pasado, ¿no? El anterior, fue 2018, si no me equivoco. Ah, ¿ya pasaron 2 años? Sí, el año pasado, sí. Wow. Casi 100%, casi seguro, 98%. Puede ser, cuando los años comienzan me pasa que todavía, no sé si estoy, viste, como que no se terminó de instalar el 2020 y a veces hablo del año pasado y eso de hace 2 años. Mucha impotencia, mucha bronca, pero yo sospecho que del otro lado les debe pasar lo mismo. Viste, cuando yo estoy haciendo una obra de teatro y que se llama Desacuerdos y usamos la canción de Charly García que dice, difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. Cada cual tiene un trip en el bocho, y en un punto es así, digamos, cuando las posturas ya partimos desde lugares tan distintos, tan absolutamente distintos. A veces las discusiones se hacen imposibles. Me han puteado todo el día por una cosa que dije a la mañana en otro programa de radio con respecto al sistema nervioso, que si uno busca en los libros, el sistema nervioso del feto se forma en la semana, creo que 12. Sí, decías que a la semana 13 todavía no... Bueno, entonces yo dije, si pensamos que el proyecto de ley contempla
la posibilidad de abortar hasta el tercer mes, como sucede en casi todos los países del mundo donde el aborto es legal, es hasta el tercer mes, no es cuando quieras, salvo creo que en Canadá es uno de los países en donde la mujer puede decidir interrumpir un embarazo, esté en el mes de gestación en el que esté. Estamos hablando de un feto que todavía no tiene formado su sistema nervioso, entonces, digamos, todo ese cuentito que nos quieren hacer creer del dolor, del asesinato, no se cae, y me han puteado por eso. Entonces, digamos, no es imposible la discusión. Es imposible discutir con una persona que ya piensa que esto se compara a matar a un bebé nacido. Claro. Sí, vos hacés la distinción entre ser vivo y vida humana. Esa es la discusión que se dio para mí fue muy interesante escuchar cuando empezaba el debate en diputados, porque ahí expusieron muchos médicos, y muchos médicos hicieron hincapié en este punto. Hay una diferencia entre vida humana, que se puede pensar que hay vida humana cuando el corazón late, y ser humano. Y muchos decían ser humano es cuando nace. Pero por supuesto esto no es lo que piensa otra parte de la gente, entonces ahí ya estamos en posiciones en donde es casi imposible, si vos sos una persona, por ejemplo, religiosa, o no sé, o realmente crees que el momento que la vida empieza en el momento de la concepción, y está difícil la discusión. Obviamente, y porque está difícil la discusión, te quería preguntar si, por lo menos desde actrices o desde tu lugar, obviamente siempre fue la estrategia ir al centro, ¿no? A los que están indecisos, por ahí, en la sociedad estoy hablando. ¿O te parece que ya hay un consenso más? Sí, pero para mí la manera de militar esto es usar los medios que uno tiene a mano cuando te invitan, como están haciendo ustedes ahora, cuando me hacen preguntas y me escuchan y yo tengo esa voz, usar eso para dar mi opinión sobre este asunto. Después, convencer gente, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé. Sí, lo veo casi como una misión imposible. Claro. Lo que sí les podría decir, que me parece que es la mejor forma de que del otro lado entiendan que no van a estar obligados a nada, que esto no quiere decir que van a estar obligados a abortar, que esto no quiere decir ni siquiera que ellos tienen que estar de acuerdo con el aborto en sí mismo. Esto es una ley solamente para que todas aquellas mujeres que no quieran seguir adelante con sus embarazos, que hayan quedado embarazadas por la razón que sea, pero no desean ser madres, puedan decidir que no van a ser madres, llegando a tiempo, y todo eso, pero digamos, es solamente darles una herramienta a esas mujeres que están muy desprotegidas, que a veces no tienen obra social, que puedan ser atendidas en un hospital público. Esto es por todas esas mujeres, porque sabemos que hay mujeres que se mueren o que terminan, no sé, desangrándose en un hospital público, donde además las tratan mal, no las quieren atender porque se dan cuenta que han pasado por un aborto clandestino o un intento de aborto. Entonces, digamos, que ese maltrato no exista más, que la posibilidad de que esas mujeres mueran no exista más. Es solamente ese el pedido. Sí, solo para tirar una cifra de lo que decís recién, hoy leí que hay más de 120 casos por día de personas que van a internarse por abortos clandestinos. Recién algo que me llama mucha atención de cosas que he escuchado decirte sobre el aborto y que me parece como un lindo mensaje, es que vos decías que si los que abortaran fueran los hombres, se podría abortar en un banelco, como diciendo como estaría al alcance de la mano. Y vos decías como que hay una cosa de subestimar a la mujer o de falta de confianza con el género, ¿no? ¿Cómo es eso de falta? ¿Qué te genera esa sensación? Siento que acá hay también, en algunos casos hay una profunda creencia religiosa que hace que la gente esté en contra no solamente del aborto en sí, sino de que exista una ley que habilite a algunas mujeres a abortar de forma legal y segura. Pero además me parece, yo siempre dije que para mí también el trasfondo de todo esto, el negarse a que exista esta ley, tiene que ver con un profundo machismo y con un sistema patriarcal en donde la mujer es básicamente un útero y donde la mujer madre es un ser divino, y si Dios te manda un embarazo, no podés preguntarte por 2 minutos si va a ser si es ese tu deseo, si es algo que querés. Creo que los hombres históricamente han gozado de la libertad de poder elegir cómo quieren vivir su vida, y las mujeres no. Y entonces es tan simple como eso. Y también hay algo que para mí también sobrevuela el asunto, que tiene que ver con la libertad sexual.
la libertad sexual de las mujeres y el profundo rechazo que eso a veces provoca. Porque entonces también podríamos hablar de cuando dicen, bueno, ¿y por qué no se acordaron antes? También podríamos hablar de tantos hombres que dejan embarazadas mujeres, que uno les podría decir, ¿por qué no te acordaste antes que no querías ser padre? Cuidarse desde las dos lados. Para un hombre borrarse de esa situación. Porque todos tenemos casos de hombres que sean... Yo tengo amigas que están criando solas porque han quedado embarazadas de hombres que les han dicho claramente, yo no estoy para esto, y se han borrado. Y el hombre puede borrarse. La mujer no puede. Y la mujer no puede. Sí, recién hablabas de eso también de la sexualidad y yo pensaba, recién, imagínate que lo lejos que estamos en algunas cuestiones, que recién hoy se habla de la sexualidad desde el ojo de la mujer. No, y el 12. Siempre, claro, desde ese lado. Bueno, Pino habló de eso. Sí. Para mí uno de los discursos más conmovedores en senadores en su momento fue el de Pino Solanas, que habló del goce. Claro. Claro, nunca se había hablado, entonces te choca por ahí en algún lugar, pero es lo más natural. Julieta, yo te quería preguntar, vos sos una mujer que ha laburado y venís laburando hace años en el medio, que si ya son, por lo menos hablamos de que hace 2 años se viene hablando fuerte y que la sociedad está mucho más consciente y se han denunciado casos de acoso, estamos mucho más conscientes que antes. ¿Cómo es trabajar hoy en la televisión a diferencia de por ahí hace 5 años atrás? Mira, yo hago televisión esporádicamente y lo último que hice fue una serie y entonces no te podría decir, era un elenco chico y yo trabajé bien, muy bien. Creo que las cosas están cambiando y empiezan a cambiar para las próximas generaciones en todos los ámbitos, no solamente, en todos los ámbitos de trabajo, no solamente en el televisivo. Hay una serie que recomiendo que se llama The Today Show, que habla sobre un caso que hubo en Estados Unidos el primer caso que arranca con el tema del Me Too, con un presentador de noticiero muy famoso, de un programa de la mañana muy famoso. Y habla de los grises de todas estas cuestiones. Hoy en Estados Unidos hay un protocolo de trabajo en donde, donde vos no podés ni siquiera decirle a una mujer qué linda que estás hoy. Yo creo que de eso a lo que era antes, en donde la mujer sentía que si no accedía a los avances del hombre que estaba del jefe o del hombre que estaba por encima de ella, no iba a avanzar en su trabajo, no iba a escalar, no iba a llegar a una posición mejor de la que tenía y un montón de otras cosas. Es difícil decirle que no a una persona que va a decidir sobre tu futuro laboral, por ejemplo. Pero esto no pasa en la tele, pasa en el banco, sí, pasa en todos los ámbitos. Y esto está empezando a cambiar y los hombres están empezando a tener un poco más de cuidado y se están dando cuenta que del otro lado hay una persona. Y entonces eso es bienvenido. Sí, creo que eso, no olvidarse que hay una persona. A mí muchas veces me molesta, es uno de los argumentos que más me chocan del machismo, cuando dicen tipo, pensá ¿qué pasaría si fuera tu hermana? ¿Qué pasaría si fuera tu madre? Es persona por más que no tenga vínculo con vos, como qué necesidad hay de que llevarlo a tu plano. Sí, a uno no se le ocurriría pensar que se respeta a los hombres porque tengo un hijo varón. Claro, los hombres pues son personas, seres humanos. No, ese argumento me saca. No, te quería preguntar, esto de tu experiencia, siempre se habla de la ESI como una solución o como es algo que pueda abrazar este cambio generacional o este cambio de mentalidad, ¿no? Y vos te fuiste a Estados Unidos a los 13 años, con lo cual entiendo que parte de tu escolaridad la viviste en un país donde era legal. Sí. ¿Hay una diferencia ahí o algo que tengamos que incorporar? No, la diferencia más grande para mí con Estados Unidos es que el aborto es legal desde los años 70. Con respecto a la educación sexual, si te digo te miento porque no recuerdo exactamente cómo era la cosa, no creo que haya sido una gran cosa porque si no la recordaría, pero sí es un país donde el aborto es legal hace muchísimos años, donde una persona mayor de creo que 16 puede decidir, una mujer puede decidir que no quiere seguir adelante con ese embarazo y no tiene ni siquiera por qué informarlo en la casa. Y eso ya te planta en otro lugar como mujer creciendo en un país como ese, donde por supuesto no están exentos, de hecho está todo el tiempo la amenaza, y ahora con el gobierno de Trump ni hablar, de que esto se dé vuelta. Pero bueno, tienen muchos años de democracia y tienen muchos años de esta cosa de historia en el feminismo y de las mujeres luchando por sus derechos. Y entonces crecer en un país y en un estado en donde yo sabía que, o mis amigas sabían que era una decisión que podían tomar solas, ni siquiera con los padres, ellas solas,
con los padres quiero decir, ni siquiera con con la mamá y el papá, a esa edad, nos daba cierto sentido de personas con poder de decisión sobre nuestras vidas y nuestros futuros. Y eso es lindo regalarle eso a una mujer que está creciendo. Uh-huh. Bueno, Julieta, te quería hacer la pregunta esa de vos, como decía Manu, te criaste en Estados Unidos. ¿A qué edad volviste para acá, para Argentina? Yo volví a los 23 años, volví bastante grande. Me fui a los 13, a los 20 me fui a Los Ángeles y a los 23 volví ya definitivamente a la Argentina. En el medio estuve un año trabajando acá, creo que a los 10 y antes entre Miami y Los Ángeles. Pero entre los dos lugares estuve bastante tiempo, en una edad bastante fundamental. Claro. Si consideras irte a los 13 años de un país para irte a otro, es tu despertar en todo sentido. Obvio. Sí, creo que es toda la etapa más formativa. Es una etapa muy formativa, pero, sí. Yo te quería preguntar más allá de lo legal, porque a veces yo creo que si el día de mañana sancionan la ley, igual hay una sociedad que está en tránsito, ¿no? O una sociedad que está aprendiendo, y hay gente que sigue pensando de determinada manera, más allá de lo que diga la Constitución. Allá, las charlas, en Estados Unidos, las charlas de café o la charla ¿era un tema que se podía hablar? ¿Vos podías decir abiertamente que habías abortado o era un tema que te tenías que callar? Sí, porque ¿sabés cuál es la diferencia? Cuando vos le sacás lo clandestino, deja de ser una vergüenza. Sí, se hablaba de eso. Y se han hecho muchas campañas con personas públicas, con remeras que decían yo aborté. En el colegio se hablaba, las compañeras, no sé si era algo para que salga publicado, pero digamos entre nosotras se hablaba porque porque justamente lo que te decía antes, se le sacaba, al ser legal, le está sacando ya el peso del oscuro del asunto. Después cada uno puede pensar lo que quiera sobre la decisión que uno tomó, pero en principio se hace una cita, se va a un lugar y te practican un aborto. No necesitas averiguar en secreto qué médico lo hace, en qué lugar seguro, de qué forma no nos van a matar, que no nos vamos a morir. Entonces ahí ya estás sí, medio que te garantizás salir con vida y simplemente no, pero bueno, hay que tomar esa decisión. Exactamente. Y acá la decisión de contarlo y blanquearlo, ¿fue desde el lado de la militancia o también te sentías como, nada, que ya era momento de poder decirlo acá para ayudar a la sociedad a no sé si la palabra es desdramatizar, pero a entender que hay personas humanas que vemos, que queremos, que hasta admiramos, que pueden tomar esa decisión y no las hace menos personas? No, yo sé... Desde que empecé a hablar del tema, que en realidad fue hace muchos años que yo hablo del tema, lo que pasa es que antes no lo levantaba nadie, no le importaba a nadie porque no estaba en agenda. Claro. Yo siempre dije que para mí el aborto tenía que ser legal. Cuando de unos años a esta parte se empieza a hablar más fuertemente del tema, yo, y en paralelo empiezo a militar con mis compañeras de actrices argentinas en la colectiva de actrices, y empezamos a ir a los medios y qué sé yo, a hablar del tema de la legalización del aborto. Yo sabía que en algún momento alguien me lo iba a preguntar directamente, y había tomado la decisión, y fue Novarecio, que es alguien con quien me siento cómoda, y había tomado ya la decisión de que si algún día me lo preguntaban, no me iba a hacer la tonta, porque pensé que si uno le está poniendo el cuerpo a algo, se lo tiene que poner realmente, así comprometa cierta cosa de intimidad, porque si no es a medias, y me iba a sentir muy careta diciendo de eso no hablo. Si hablo de esto para hablar en términos generales, tengo que hablar en términos personales también. Es que es una lucha humana y lo mejor que vamos a hacer es sacarle la teoría y ponerle un poco el cuerpo, ¿no? Que en definitiva estamos hablando de personas. Claro, exactamente. Julieta, como para ir también cerrando la nota, vos ahora te estás yendo para microteatro. Sí, estoy haciendo Desacuerdos de miércoles a sábado con Diego Gentile, que es una expareja que se separa y le cuenta a la gente los motivos de su separación, y está basado en hechos reales, basado en una separación mía. Lo escribió Beto Rojas Apel y es divino, lo disfrutamos un montón y a la gente le encanta. ¿Y cómo es la experiencia? Yo fui a microteatro, tenés a la gente muy de cerca. Muy cerca. Sí, son 15 minutos que tenés que dejarlo todo. Sí, son 15 minutos, no entran más de 23 personas por función, así que son poquitos y te tienen a la distancia del brazo. Es rarísimo. Yo lo quería hacer porque me parecía una práctica hermosa, pero un ejercicio genial para hacer.
de no poder zafar de mirar a la gente a los ojos, por eso se les habla a ellos durante la función, y además no hay nada de escenografía, o sea, somos nosotros dos relatándole la separación al público y la gente se mata de risa y se codea y muchas veces nos interrumpe y nos habla y nos da la razón o nos dice que no está de acuerdo y hay que incorporar eso, así que me parecía un gran ejercicio como actriz. Y sin decir, sin meterte presión, pero sin decir quién es la contraparte en esta historia, ¿está al tanto de que está esta historia dando vueltas? Yo creo que sí, porque han venido amigos, y si no, ya va a estar al tanto en breve, pero me da igual. ¿Y qué te genera? La verdad es que a veces nos pasan cosas en la vida que no terminan como nosotros queremos, y me parece que la ventaja que tenemos la gente que se dedica a la actuación, o a la música, o a la pintura incluso, es poder hacer algo con eso. Y yo decidí hacer algo creativo con un momento de un tránsito de mi vida que para mí fue doloroso y confuso, y decidí ponerlo en algún lugar. Entonces, bueno, estás en microteatro, ¿qué días es? ¿Los lunes? ¿Los miércoles? Es de miércoles, o sea, hoy, a partir de hoy, hasta el sábado. Y son 4 funciones, los horarios están en la página de microteatro o en mi Instagram, @petitjo. Ahí están todos los horarios de funciones, son 4 funciones por noche. Última, porque me llamó la atención, ¿por qué tu Instagram es así? Porque Julieta Ortega estaba tomado, creo que hay una colombiana, no sé, hay muchas Julietas Ortegas por toda Latinoamérica, y entonces no pude ni Julieta Ortega, ni Ortega Julieta, mi Twitter sí, es Ortega Juli, lo agarré a tiempo, pero mi Instagram fue imposible, y entonces empecé a jugar con mis iniciales, y a pensar que soy chiquita físicamente, y entonces empecé a probar con small, petit, todas esas cosas, hasta que quedó Petit J. Sabíamos que Ortegas habían un montón, no sabíamos Ortegas que eran tantas 1500 por toda Latinoamérica. Bueno, Julieta, muchísimas gracias y bueno, ya casi se vuelve costumbre arrancar con vos el año. Te deseamos lo mejor. Gracias, les deseo lo mejor a ustedes. Ojalá que les venga bien y les traiga suerte haber arrancado conmigo. Dale, bueno, éxitos en el teatro. Y vayan porque es una experiencia hermosa, microteatro. Muchísimas gracias, Julieta. A ustedes, hasta luego. Chau.